Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas de nuestro canal y ministerio La Antorcha Profética. Siéntanse todos muy bienvenidos a un estudio más de nuestro tema del mensaje de 1888. Y vamos a comenzar pues con una pequeña oración para pedir a Dios que nos dirija. Querido Padre que moras en el alto, damos gracias por la oportunidad de estudiar en este día y te suplicamos tu dirección, tu guía y tu bendición. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino perdónanos, límpianos, sálvanos, Señor, que nos hundimos en el pecado. Te lo pedimos todo y especialmente que este estudio sea de bendición para nosotros, todos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, hoy nos encontramos con la clase número 31. Esclavos y libres, martes 15 de septiembre del 2020. Y vamos a estudiar de este maravilloso libro, Cristo y su justicia, de Waggoner, Elliot J. Waggoner. Y bueno, no vamos a dar más vueltas, vamos a comenzar con Juan capítulo 8, versículo 34, que va a ser el tema de apertura de esta mañana. 8:34 nos dice: Jesús le respondió, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Es siervo, es esclavo del pecado. Eso es lo que nos dice aquí, pues, la palabra. Nos dice una gran realidad. Ahora, lo que vamos a ver ahorita primero es, vamos a comprender que el pecador es un esclavo. Todo aquel que peca se hace esclavo. Eso lo dice aquí, lo acabamos de leer. Todo aquel que hace pecado se convierte en siervo, en esclavo del pecado. Y lo terrible que dice Jesús es que el siervo, el esclavo, no se quedará en casa para siempre. En cambio, el hijo sí. Recordemos lo que hemos estudiado, la historia de Agar y Sara. El hijo de la esclava fue echado fuera. El hijo de la libre se mantuvo. Ahora, nosotros tenemos que reconocer que todos hemos pecado. Y la condición del hombre pecador es la siguiente. Está escrita en Romanos capítulo 7. Miren, en el versículo 14, el apóstol lo dice claramente. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado, dice allí, vendido a sujeción, a esclavitud, al poder del pecado. Esa es nuestra condición, hemos sido vendidos, ¿sí? Un hombre vendido es un esclavo y aquel que se vende al pecado es un esclavo del pecado. Pedro menciona lo mismo en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 19. Nos dice también tremendamente lo que significa esta. Habla de aquellos que prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, esclavos de corrupción. Porque el que es de alguno vencido es esclavo a la servidumbre del que lo venció. Adán fue vencido. Adán se vendió a Lucifer y vendió a su descendencia. Lo dice Romanos 5, lo hemos estudiado hasta el cansancio. No me crean a mí, crean a la palabra. Todos fuimos vendidos. Así que todos somos esclavos y nadie, hay mucha gente que promete libertad, muchos políticos que prometen libertad, muchos predicadores que prometen libertad. Ellos mismos, sin embargo, son esclavos del pecado. Nadie puede vender lo que no tiene, nadie puede dar lo que no tiene. Ahora, la característica fundamental del esclavo es que no puede hacer como quiere. Un esclavo no tiene libertad, obviamente, ¿no? No puede hacer lo que quisiera cuando le apetezca. Eso nos lo dice Romanos, donde estábamos hace ratito, en Romanos capítulo 7. Vamos a leer el versículo 15 hasta el 19. Dice, después que ha mencionado que somos carnales vendidos al poder del pecado, dice lo siguiente. Lo que hago no lo entiendo.
Aquí Pablo está hablando en su condición no presente espiritual, sino presente de cuando él era fariseo. Lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes, lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, ¿qué dice entonces? Apruebo que la ley es buena. Si lo que yo no quiero hago, entonces la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, dice, yo sé que en mí, en ti, en todos nosotros, específicamente en nuestra carne, no mora el bien, porque tengo el querer, pero efectuar el bien no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, hago. Esa, mis hermanos, es la condición del que está esclavo. No entiende lo que hace y termina haciendo lo que aborrece. ¿A quién se lo adjudica? Al pecado que mora en él. El que mora en nuestra carne. Porque teniendo en la morada del pecado, dominando, aunque queramos efectuar el bien, no lo lograremos. Es lo que dice. Entonces, esa es la condición. El que es esclavo no puede hacer como quiere. Todo el que comete pecado entra en esta condición. Ahora algo interesante aquí. La esclavitud se hace aún más insoportable cuando hemos vislumbrado la libertad. Cuando escuchamos la libertad de Cristo, ya se hace insoportable la esclavitud. Ya la anhelamos. Entonces, intentamos buscarlo, pero no logramos romper las cadenas que nos atan. Entonces es cuando clamamos, como clama aquí el hombre de Romanos 7, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Porque miren lo que dice Pablo cuando conoce la ley. Dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Cuando ya conozco que hay un camino de libertad que está descrito por la ley, me deleito en esa ley de la libertad. Pero luego veo otra ley en mis miembros. Otra ley. ¿En dónde? En mis miembros. Que se revela contra ¿qué? Contra la ley de mi espíritu. La ley que está en su mente, la ley de Dios. Hay un conflicto de leyes. La ley de Dios contra la ley de sus miembros. Pero ¿quién gana la victoria? En este caso de Romanos 7 dice, la ley de mis miembros me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley de sus miembros los lleva cautivo a la ley del pecado que mora ahí, que habita en sus miembros. Y esto es terrible. ¿Cuántas veces hemos experimentado nosotros esto? Estos textos en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces no hemos tomado alguna resolución de fin de año, de principio de año, una resolución porque nos hemos dado cuenta que hemos hecho lo malo y queremos ya no hacerlo más? Y tomamos una decisión y pensamos que ya, al decidir, ya estamos libres. Y sin embargo nos encontramos que luego estas decisiones, estas resoluciones son tan volubles como el humo ante el vendaval de la tentación. Nos hallamos sin fuerzas y no sabemos qué hacer. Y caemos. Esto nos expresa que nuestros ojos no estaban fijos en Dios, como las tenía nuestra mirada fija en nosotros mismos y en el enemigo. Nuestra experiencia es, o ha sido, o fue, o sigue siendo quizás, una batalla continua contra el pecado. Sin embargo, caracterizada por la continua derrota. Eso es lo que nos dice aquí Romanos 7. Y usted puede pensar o ir a recordar a cualquier pecado en particular que sea el que esté obteniendo ese dominio. Usted sabe que eso es malo. Usted sabe que intemperar es malo. Que comer esto es malo, o que fornicar es malo, o que robar es malo. Y se deleita en la posibilidad de usted vivir una vida sin esos pecados. Pero luego, cuando llega el clamor de la carne,
Cuando llega la ley del espíritu, la ley del pecado que está en sus miembros y te dice, cómete lo que no debes. Cuando te dice, desea esta mujer que no deberías desear. Cuando te dice, defrauda, roba, engaña. Ese clamor, te lleva, dice aquí, cautivo, te lleva cautivo, o sea, te lleva jalado como unas cadenas, te lleva, tú no quisieras, pero te lleva. Te lleva cautivo porque eso es lo que somos en esa condición, cautivos. ¿Del qué? Del pecado. ¿Y de cuál pecado? Del pecado que está en nuestros miembros, de esa ley del pecado que la tenemos aquí, ese ADN. Entonces nos damos cuenta que es terrible. Y uno se pregunta, ¿cómo alguien pudiera pensar que el hombre de Romanos 7 representa la verdadera experiencia cristiana? ¿Cómo podemos pensar semejante cosa? ¿Cómo podemos pensar que ser cristiano sería vivir en esa esclavitud? Vivir en esa dualidad, en esa disyuntiva. Si fuese la experiencia cristiana, ¿por qué entonces el apóstol clamaría, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Es la experiencia verdadera del cristiano sujetarse, ser esclavo a un cuerpo de muerte tan terriblemente que el alma es constreñida a clamar por liberación? ¿Es esa la experiencia? ¿Es la experiencia de un verdadero cristiano deleitarse en la ley de Dios, pero ir sin voluntad, esclavo a aquello que aborrece, al pecado que aborrece en su mente? ¿Es esa la experiencia? No la es. No la es. No la es porque dice el capítulo 8, en el verso 1, ahora pues, justamente después de esto dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que la experiencia de Romanos 7 no es la experiencia de alguien que está en Cristo Jesús. El que está en Cristo Jesús ha sido liberado de esa cautividad de ser así. Esto lo logró Jesucristo. Miren, Jesucristo dice aquí en Hebreos capítulo 2 y versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. No de algo parecido, pero no. De lo mismo. Participó de lo mismo. Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es saber al diablo. Entonces, dice, y liberar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida como sujetos a esclavitud. Liberar a los que estaban sujetos a la esclavitud. Y lo estaban sujetos por temor a la muerte. Un temor. Pero Jesús vino a esta misma condición. Participó de la misma naturaleza y destruyó por la muerte. Es lo que justamente lo estábamos leyendo, casi lo terminamos de leer. ¿Cómo nos libró Cristo de la ley del pecado y la muerte? Bueno, dice aquí, lo que era imposible en la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo. ¿En cómo lo envió? En semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, para que condenara el pecado en la carne. Ahí está la clave. La liberación es la misma que dice Hebreos 2. Él destruyó por la muerte al que tenía el imperio de la muerte y librar a estos que estaban sujetos a la esclavitud. Este ministerio de Cristo se describe en hermosas palabras en el libro de Isaías. Isaías 61 dice esto mismo, pero con hermosas palabras. Dice, el Espíritu del Señor de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de cárcel.
¿Somos qué? Nosotros, ¿qué somos? Abatidos por el pecado, quebrantados por el pecado, cautivos por el pecado y presos por el pecado. Y por la carne de pecado. Pero el Señor envió a su Hijo con su Espíritu, lo ungió con su Espíritu, para no solo predicar, sino liberar a los cautivos. Esta esclavitud es tremenda, es terrible, porque la esclavitud de la que estamos hablando no consiste en sentir a pecar, es ser compelido a pecar, llevado, impulsado a pecar, aún en contra de la voluntad, por el poder de las propensiones y hábitos malos heredados y adquiridos. ¿Saben que esta mañana estuvo paseando el perro de mi hija? Kenian se llama. Y bueno, ese perro, eso es una bestia, un pastor alemán. Y cada vez que estoy leyendo esto lo recuerdo, porque lo llevé con un bozal y con una cuerda, con un cinturón. Y él quiere irse por sí mismo a cualquier lugar por allí. Y yo lo jalo. Y él pone sus patas, se aferra y trata de caminar por un lado o de frenar. Y yo lo jalo. Y contra de su voluntad, porque su voluntad fuera estar libre, contra de su voluntad, él va por donde yo le digo que vaya. Y cuando le digo nos vamos, tiene que irse, aún en contra de su voluntad. Y esto ilustra para mí esto que está diciendo aquí, la palabra y Wagner. ¿Por qué? Porque nosotros somos como ese perro, que quisiéramos correr libres en Cristo, pero el pecado nos ata y nos jala, y aunque nosotros pues pusiéramos y nos detuviéramos, tiene más poder y nos obliga a pecar. Nos lleva cautivo la ley del pecado, el poder. El que nos guía al pecado es las propensiones, los hábitos malos, ya sean heredados o adquiridos. Ahora la pregunta, ¿nos libera Cristo de una experiencia cristiana verdadera? O sea, Cristo, ¿eso es ser cristiano? ¿Ser dominado por el pecado, jalado por el pecado a pecar? ¿Llevado así, como yo llevo al perro? ¿Por el diablo ser llevado así? A pecar, obligado a pecar. ¿Es una experiencia cristiana? ¿Podemos decir que eso es lo que Cristo quiere para nosotros? No. La esclavitud del pecado de la que se lamenta el apóstol en Romanos 7 no es la experiencia de un hijo de Dios, sino de un esclavo del pecado. Y miren, eso está aquí tal cual. Bueno, no lo ven allí, en azul. La experiencia, dice, ¿no? La experiencia. La experiencia de un hijo de Dios no es la del esclavo del pecado. La esclavitud de la que se lamenta el apóstol, la esclavitud del pecado, no es la experiencia de un hijo de Dios, sino la experiencia de un esclavo al pecado. Y es para librar a los hombres de ese cautiverio que vino Cristo. No a liberarnos en esta vida de batallas y de luchas, no, sino de la derrota. Para capacitarnos, para ser fuertes en el Señor y en el poder de su fortaleza, para que podamos dar gracias al Padre, quien nos libró de las potestades de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, por la sangre del cual tenemos redención. Ahí está. La verdadera experiencia del cristiano no es Romanos 7, es Romanos 8. ¿Cómo se efectúa la liberación? ¿Cómo? Dice Jesús, Juan 8:31. Juan 8:31. Miren lo que dice. Decía Jesús a los discípulos, o a los judíos, que habían creído: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿cómo? Libres. Y el 36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué hermoso. Conoceremos la verdad,
y la verdad nos hará libres. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Y cómo es verdaderamente libre? Romanos 8. La libertad no es simplemente la libertad de pensamiento o la libertad de deseo, de ahora desear un mejor mundo. No, la libertad de Cristo es la libertad, por supuesto, de la mente, pero también de las acciones. Libertad total. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. No como el mundo promueve la libertad. No. Verdadera libertad. ¿Cómo se alcanza esa libertad? Por la fe. Porque ya lo había dicho el Señor en Juan 1, capítulo 12, versículo 12. Todos los que recibieron, los que creen en su nombre, tienen esa potestad de ser hechos hijos de Dios. La fe, entonces, es la que nos dará esa libertad. Estudiaremos el capítulo final de este libro la próxima semana y veremos ilustraciones prácticas de la libertad, de la fe que libera. Pero mis hermanos, ya se gocen. Entendamos que el Señor quiere que nuestra experiencia sea de libertad verdadera. Romanos 8, no Romanos 7. Romanos 7 es el fariseo que conoce pero no obedece, que se deleita en la mente pero en la acción va cautivo como el perro que yo llevo. Pero Romanos 8 es Cristo que corta esa cadena y nos deja correr en libertad. Que Dios nos bendiga en este día y nos dé la certeza de que podremos ser verdaderamente libres solo en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, hoy sí puedes tener luz en la oscuridad. Aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética, donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final. Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia, la bestia, su imagen y su marca. La Antorcha Profética. Porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Antorcha Profética, conducido por John García.